Todas. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está todo? Hola Bien, Rafael. chévere. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Preparados para el mes flexible? Así comenzamos. Creo que sí, ya. Ok. Bien, buenos días a todos y a todas los que están conectados para este evento que hemos organizado desde la Universidad Católica Andrés Bello en compañía de las organizaciones Espacio Público y Provea y además con la incorporación de Transparencia Venezuela. Para nosotros es un gran placer el compartir las próximas 2 horas de la mañana con todos ustedes. Un especial agradecimiento a los panelistas que nos van a presentar unas ideas muy interesantes en los próximos minutos. Y solamente como un punto previo, quiero hacer el siguiente comentario. Desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, desde la Universidad Católica Andrés Bello en todas sus dimensiones y en todas sus áreas, estamos muy preocupados por la situación del país y, por supuesto, en vista de que nuestro trabajo es velar por el respeto y la garantía del disfrute de los derechos humanos en Venezuela, nos hemos ido planteando en los últimos meses unas ideas en base al contexto que vive el país y al estado de la democracia en el país. Es por ello que hemos pedido la colaboración de nuestras organizaciones aliadas, y aquí puntualmente hablo de Espacio Público y hablo de Provea, para poder elaborar el documento que va a ser presentado el día de hoy en este foro, que se llama Decálogo para la Acción. Esta es una actividad que hemos preparado para incentivar una reflexión en torno al estado de la democracia en Venezuela y la influencia que esto tiene en derechos humanos y la influencia que esto puede tener en los próximos pasos que pueda dar la sociedad venezolana. Tenemos estructurado el foro de la siguiente manera. En primer lugar, nuestro padre rector, el profesor José Virtuoso, va a dar unas palabras iniciales y de seguida vamos a hacer la presentación del decálogo, ponencia que va a estar a cargo del profesor Jesús María Casal, y posteriormente vamos a tener un panel de reflexión con miembros notables de organizaciones venezolanas. Así que, sin más preámbulo, queremos dar inicio a este foro y voy a dar la palabra al padre rector José Virtuoso para que dé las ideas iniciales sobre las reflexiones que hemos tenido en la UCAP y en el resto de las organizaciones sobre este punto. Bienvenidos al foro. Crisis en Venezuela resulta un eufemismo al decir de nuestro querido poeta Rafael Cadena. La cruda realidad es que Venezuela, este país que tanto amamos y queremos, está social, económica e institucionalmente en situación más bien de destrucción. Esa destrucción se ha convertido en una tragedia humana para las familias venezolanas, para los 2,5 millones de habitantes que han migrado en los 2 últimos años, para los perseguidos políticos por violación de sus derechos civiles y políticos. Estamos convencidos de que solo un proceso de transición hacia la recuperación de la democracia como forma de gobierno y como modo de vida social puede conducirnos al desarrollo humano sostenible. Estamos convencidos de que los actores principales de este proceso son los ciudadanos y sus organizaciones, porque la democracia no es solo un resultado, es también un ejercicio de lucha, de conquista, de trabajo colectivo, que genera hábitos de interrelación, de discusión, de escucha y difusión, de compromiso colectivo. La democracia entonces no es solo un punto de llegada, es también una cultura que se fragua en la conquista de ella, que se fragua como pueblo, como sociedad. Y los dolientes de la democracia son en primer lugar los ciudadanos que la exigen, que la luchan, que la construyen. Venezuela
anhela satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar el progreso gracias a su trabajo y a un Estado que garantice sus derechos humanos, sus derechos políticos, sus derechos económicos, sus derechos sociales. Venezuela quiere vivir en paz, reconciliada, respetando la diversidad y contando con seguridad ciudadana. Venezuela aspira a que el trabajo y la educación sean garantía de crecimiento integral. Varias organizaciones nos hemos dado cita hoy para proponerle a la sociedad venezolana rescatar la democracia como derecho, como aquello que nos es inherente desde nuestra dignidad humana, como aquello que es la mejor garantía del Estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos, y a la vez no podemos hablar de democracia si el sistema de gobierno que toma este nombre prescinde de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Tomando como referencia la Constitución Nacional, hemos escogido 10 puntos que deben orientar esta búsqueda colectiva. Se trata de poner una suerte de decálogo que oriente nuestras metas, nuestros propósitos compartidos, propósitos que deben estar más allá de la diatriba política de las coyunturas, propósitos que deben orientarnos como una suerte de brújula. Ese decálogo propone que el pueblo debe ser dueño de su destino político y sus gobernantes estar a su servicio. Segundo, que la participación ciudadana debe estar garantizada y debe ser la base fundamental de un clima de la sociedad que permita su intervención directa en los asuntos públicos. Cuarto, que podemos intervenir, deberíamos y tenemos que exigir la intervención en las decisiones públicas y la contribución en la resolución de los problemas sociales que tanto nos afectan. Quinto, que es necesario decidir el rumbo del desarrollo económico y velar por la inclusión de todos, y que efectivamente esa capacidad de decisión del pueblo en ese rumbo económico es clave. Sexto, que la petición de elecciones libres y limpias con organismos electorales confiables es clave para la representatividad democrática. Séptimo, que la democracia se sustenta en la convivencia y el respeto entre mayorías y minorías. 8, que existen límites o deben existir límites y controles efectivos sobre los gobernantes. 9, la responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas de parte del Estado hacia la sociedad. Y el 10, el que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder civil. Es tanto lo que a lo largo de estos años ha sido golpeado para la democracia venezolana, son tantos derechos conculcados, es tanto el cercenamiento del espacio democrático, que prácticamente los venezolanos corremos el peligro de olvidarla por imposible, de dejarla atrás, de pensar que la democracia es un sueño muy interesante, pero inalcanzable para los venezolanos, y la tentación es resignarse con lo que hay. Hoy queremos convocar a los ciudadanos a hacer de la democracia el derecho a exigir por excelencia. Queremos hacer del derecho a vivir a la democracia ese derecho al que no podemos y no debemos renunciar si queremos un desarrollo sostenible de la sociedad venezolana, si queremos vivir en paz, si queremos transitar de esta terrible tragedia a una sociedad más humana y más digna. Por ello, les invitamos, después de explicado el documento que vamos a presentar, a suscribirlo y a hacer promoción de él, de tal manera que se convierta en una referencia para desarrollar un conjunto de foros, discusiones, intercambios en la sociedad, especialmente con los actores claves de la sociedad civil, para generar ese proceso que tenemos por delante. Bueno, muchísimas gracias.
Bien, muchísimas gracias al padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, por esas palabras iniciales. Y ahora, para continuar con la dinámica de la presentación de este documento, quisiera darle el uso de la palabra al profesor Jesús María Casal, quien es profesor de nuestra Facultad de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello y además es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, quien desde un punto de vista de ideales, desde un punto de vista filosófico y también desde un punto de vista legal, nos va a dar una explicación sobre este decálogo para la acción que desde la Universidad Católica Andrés Bello, Espacio Público y Provea se propone el día de hoy a la sociedad venezolana. Así que adelante, profesor Casal. Muchas gracias. La convocatoria que estamos haciendo como Universidad Católica Andrés Bello, especialmente a través de su Centro de Derechos Humanos, Espacio Público, Provea, también con la participación de Transparencia Venezuela en este foro, va dirigida a redoblar los esfuerzos de la sociedad civil para rescatar la democracia. Esta democracia que queremos recuperar y que en realidad tenemos que construir de nuevo. Y tal vez una de las ideas centrales que se ha logrado plasmar en este decálogo es que nuestra aspiración a vivir en democracia no es solo un reclamo legítimo, sino es también un derecho. Hay una discusión, digamos, a nivel doctrinal internacional sobre si la democracia es un derecho autónomo, pero más allá de esa discusión está claro, está fuera de discusión, que los derechos humanos en su conjunto son el cimiento de la democracia. Y ese derecho a la democracia se basa precisamente en el conjunto de los derechos humanos. Pero además también hay instrumentos como la Carta Democrática Interamericana que reconocen un derecho a la democracia que hay que interpretarlo como un derecho individual y al mismo tiempo colectivo. Sabemos que hay un conjunto de iniciativas de la sociedad civil que se llevan adelante, que se han llevado adelante en estos años, que se desarrollan en la actualidad para la defensa de la participación ciudadana, de la libertad de expresión, de la libertad sindical, para luchar contra la impunidad, contra la persecución política, para prevenir y controlar la corrupción. Todo esto es fundamental para la democracia. Y este decálogo o guía de acción quiere contribuir a aglutinar esa labor de resistencia y compromiso democrático. El decálogo presupone un diagnóstico y también comprende unas propuestas o una agenda para la democratización de Venezuela. El diagnóstico es conocido, pero el decálogo procura hacer énfasis en algunos aspectos de ese desmantelamiento de la institucionalidad democrática, de la devastación económica y social del país, de la destrucción del Estado de Derecho, y al mismo tiempo hace énfasis en las propuestas, en las exigencias. ¿Por qué pensamos que el derecho a vivir en democracia, que se nutre del conjunto de los derechos humanos, puede apuntalar esos desvelos, esas actuaciones en las distintas esferas sociales que están aquí representadas? Porque las herramientas de la democracia, con esas herramientas, somos capaces de definir nuestro destino colectivo a partir de la soberanía popular y de la garantía y respeto de los derechos humanos. Y el pluralismo, que es la esencia de la democracia, puede ayudarnos a avanzar hacia una transición efectiva e incluyente. Las angustias concretas de los venezolanos en el ámbito de la inseguridad ciudadana, acceso a bienes esenciales, persecución política, violaciones sistemáticas de derechos humanos y los casos ya pues, más graves de crímenes de lesa humanidad, todo ello tiene como trasfondo la destrucción de los controles y equilibrios democráticos. El decálogo se sustenta en instrumentos y decisiones internacionales. Ya conocen ustedes el decálogo, lo tienen a su disposición. Un decálogo fruto del trabajo del Centro de Derechos Humanos, de las organizaciones involucradas, y en el que he tenido el honor de participar,
Y tal vez solo muy rápidamente algunas pinceladas de esos 10 principios. Observarán ustedes que en cada uno de los principios primero hay un componente de diagnóstico y luego las propuestas o la agenda para la acción. Y también, junto con el enunciado del principio, se ha tratado de reflejar las principales normas constitucionales que le dan sustento a ese principio de la democracia. El primero, el pueblo es dueño de su destino político y los gobernantes están a su servicio. Aquí pues se quiere reflejar esa idea que distingue la democracia de la autodeterminación política. La legitimación democrática se origina en un proceso tanto individual como colectivo de ejercicio de la libertad. Y la democracia se opone a toda forma de dominación que pretenda desarrollarse a espaldas de la voluntad del pueblo. Y esta es lamentablemente la situación que vivimos en Venezuela. Por eso es que en el Decálogo se da cuenta de esa situación, pero además se plantea que es perentorio crear las condiciones para que recuperemos como ciudadanos nuestra voz y voto en la definición de nuestro destino político. Como segundo principio, hay garantías para la participación ciudadana. La democracia se basa en el derecho a la participación ciudadana, en el principio de participación ciudadana, una participación que se ejerce directamente o por medio de representantes. Y ese derecho a la participación política ha sido vulnerado gravemente mediante el secuestro de partidos políticos de oposición, el secuestro de la propia participación comunitaria a través del pretendido modelo del Estado comunal, y en general la clausura de las vías de protagonismo ciudadano. Al mismo tiempo, el Decálogo subraya que esa garantía de la participación ciudadana presupone respetar la autonomía de las organizaciones sociales y se hace mucho énfasis en la necesidad de recuperar esos espacios de libre participación que han pretendido ser secuestrados, especialmente a nivel local o comunitario. En tercer lugar, hay oportunidades para la libre formación de la opinión pública. Aquí pues no hay mucho que decir. Sabemos que ha sido vulnerada abiertamente la libertad de expresión, el derecho a la información. Este punto seguramente luego será explicado con algún detalle. Y junto con esto se ha desconocido abiertamente el derecho de manifestación, con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que han pretendido liquidarlo, realmente remontarnos a situaciones dictatoriales de necesaria autorización previa para poder manifestar. Y junto con esto se enfatiza aquí también el necesario respeto del trabajo de las distintas organizaciones sociales, culturales, religiosas, ONGs, todas esas expresiones de una sociedad plural, vital, que luego tiene una proyección en el espacio público de debate. En cuarto lugar, podemos intervenir en las decisiones colectivas y contribuir a resolver los problemas sociales. Este es un principio igualmente clave porque en las discusiones que han conducido a este decálogo hemos tenido muy presente los problemas concretos del país, la grave situación de emergencia humanitaria compleja, el desmantelamiento de los servicios educativos, de salud, digamos la postración económica y social, y por eso hemos querido enfatizar que la democracia tiene una mirada abierta a esos problemas sociales concretos y nos ofrece herramientas para de manera colectiva, plural, en libertad, darle solución en todos esos campos vitales de la educación, de la salud, de los servicios públicos, del trabajo, de la cultura, de la economía. En quinto lugar, podemos decidir el rumbo del desarrollo económico y velar por la inclusión de todos. Este principio es una continuación del anterior y se inserta más en una visión global sobre la conexión de la democracia con el desarrollo de los pueblos. Recordemos, entre otros pronunciamientos importantes, el postulado de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. En esta línea, el Decálogo enfatiza cómo a partir de la recuperación de la libertad individual, de la iniciativa privada, y al mismo tiempo con políticas de inclusión social, es urgente recomponer el tejido social y económico del país. En sexto lugar, se celebran elecciones libres y limpias, con organismos electorales confiables. No hay democracia sin elecciones libres.
es urgente recomponer la institucionalidad electoral y asegurar condiciones para unas elecciones libres, justas y verificables. Séptimo principio, se promueve la convivencia y el respeto entre mayorías y minorías. Este es uno de los principios que de manera más frontal ha sido vulnerado en estos años. Ello en virtud de una nota distintiva de los populismos, el antipluralismo moral que se ha exacerbado, en nuestro caso, en el caso venezolano, para pasar de una polarización y radicalización política extrema a la negación del pluralismo y a la persecución de la disidencia y de los adversarios políticos con todas las consecuencias que conocemos. Pero además con el intento de establecer el socialismo como ideología vinculante y de condicionar la participación ciudadana a que se profese esa ideología. Hay que deshacer todas estas ataduras ideológicas, poner cese a todas las medidas de persecución política en las distintas esferas. Octavo principio, existen límites y controles efectivos sobre los gobernantes. Bueno, aquí lo que ha ocurrido se resume en que no hay Estado de Derecho y en realidad ni siquiera el Estado de Derecho ha estado en el horizonte, a mi juicio, de quienes detentan el poder. Es una idea pues, que nunca fue aceptada y en la situación actual pues, nos encontramos con una Asamblea Nacional que fue desconocida abiertamente, cuyas atribuciones constitucionales no pudieron ser ejercidas, sobre todo por decisiones arbitrarias de la Sala Constitucional, que actuó en connivencia con el gobierno, y una pretendida Asamblea Nacional Constituyente que usurpó la soberanía popular y que conduce a una suerte de saturación de poder absoluto y arbitrario que vivimos en el país. Todo esto pues debe dar paso a un gran consenso nacional sobre la importancia de la independencia de los jueces, sobre la importancia de los controles sobre los gobernantes y la autonomía de todas esas instancias y esos órganos de control. Lo cual debe ir acompañado también por la plena inserción de Venezuela en el Estado de Derecho internacional, la plena reinserción de Venezuela en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y, por lo tanto, el cumplimiento de decisiones pendientes. Noveno principio, se exige responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. El gobierno democrático es responsable política y jurídicamente y socialmente, y ha de someterse a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas. Sabemos que estos principios han sido vulnerados abiertamente, así se refleja en el decálogo, y se señalan también algunos caminos para recuperar esa transparencia en el ejercicio del poder y la responsabilidad de los gobernantes. Décimo principio, no por ello menos importante, las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil. En nuestro contexto, a la luz de nuestra historia, de la actual realidad, este principio debe estar en nuestro decálogo, porque sabemos que las Fuerzas Armadas han sido ideologizadas, se ha desfigurado el marco constitucional sobre las Fuerzas Armadas, se ha pretendido defender un modelo de gobierno cívico-militar, todo al margen de lo establecido en la Constitución. Dejamos en sus manos este decálogo para que con el enriquecimiento que corresponda sirva de guía en la ruta hacia la superación de la actual debacle institucional, socioeconómica y humanitaria. Intentando resumir los fines y postulados de este decálogo, diríamos que se trata de apuntalar nuestros reclamos de libertad, de justicia y de vida digna con apoyo en los mecanismos de construcción individual y colectiva de futuro que la democracia nos ofrece, con plena conciencia sobre el rol que como ciudadanos deberíamos estar en condiciones de desempeñar y que debemos ser capaces de recuperar y hacer valer. Muchas gracias. Bien, muchísimas presentación del documento que en conjunto hemos preparado para presentar el día de hoy. Yo quizás quisiera rescatar dentro de las palabras del profesor María Casal es que los 10 principios enunciados en ese catálogo no son más que principios que ya están contenidos en la Constitución de 1999. Y la Constitución de 1999 es la carta magna de nuestra nación sobre la que deberían orbitar todas las actuaciones de los funcionarios públicos y de los civiles que, no siendo funcionarios públicos, se encuentran en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, en el marco de las distintas reflexiones que queremos hacer el día de hoy en este foro,
vamos a presentar un panel que está integrado por Carlos Correa de la organización Espacio Público, Marisabel Rodríguez del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Rafael Uzcategui de Provea y Mercedes de Freitas de Transparencia Venezuela. Miembros de organizaciones sociales de Venezuela que a la luz de sus actividades propias y a la luz de las propuestas hechas en este decálogo para la acción, nos van a hacer unos comentarios que pueden ser bastante ilustrativos sobre cómo poner en práctica este documento en la idea del restablecimiento de los espacios democráticos en Venezuela. Sin más preámbulo, yo le quiero dar la palabra a Carlos Correa de la organización Espacio Público. Carlos Correa es director de esta organización que en Venezuela actúa como una defensora del derecho a la libertad de expresión en nuestro país. Así que adelante, Carlos. Gracias, un saludo a todas las personas que en este momento siguen este panel y por supuesto por prestarle atención a este tema que a juicio nuestro y de todas las organizaciones que estamos detrás de la iniciativa es fundamental, ¿no? En líneas generales quizás hay una dimensión importante que es el cruce, como decía Jesús María antes, entre democracia, derechos humanos y la posibilidad del desarrollo. En el fondo lo que está detrás es la protección de la dignidad de la persona humana, ¿no? Y eso tiene que ver con una dimensión de sentido común, a pesar de todos los esfuerzos que desde el poder muchas veces intentan torpedear ese sentido común de la necesidad de que toda persona tiene dignidad, toda palabra y toda persona puede ser parte y protagonista de la construcción del país, por lo tanto la construcción del bien. Muchas veces, a pesar de todo ese esfuerzo, la sociedad venezolana sigue identificándose con valores democráticos y sigue entendiendo la democracia como el modelo que de alguna manera nos tiene que ayudar a tratar de solventar los enormes desafíos que tenemos delante. En líneas generales, cuando uno habla de democracia y también cuando habla de libertad de expresión, hay una noción que es instrumental, es decir, ¿para qué nos sirve? La democracia nos sirve, es decir, hay un correlato entre democracia y desarrollo, entre libertad de expresión y desarrollo. Todos los países que han vulnerado y han atacado la libertad, todos los países que han vulnerado las posibilidades y perseguido y han construido delitos de opinión o han tratado de perseguir a las personas por lo que expresan, en líneas generales han tenido retrocesos fundamentales en sus indicadores de desarrollo. En el caso venezolano, por supuesto, la democracia no es una aspiración permanente y una construcción permanente, la participación también. No es que los modelos democráticos son perfectos, pero tienen la posibilidad de cuestionarse y mejorarse en sí mismos. Y para eso es una de las razones por las que hay que proteger la libertad de expresión. Y hay que proteger la posibilidad de que nos podamos asociar, que nos podamos juntar unos con otros para los temas que nos interesan tratar de darle visibilidad pública. Es imposible participar si no nos comunicamos y si no nos articulamos con otros. Y en líneas generales, la democracia es un sistema que garantiza la posibilidad de que nuestra vida pública la podamos asumir como propia, ¿no? Entonces, hay una dimensión instrumental que tiene que ver que con la democracia podemos participar en los diagnósticos de lo que ocurre en el país, en los diagnósticos de lo que ocurre en nuestra comunidad, podemos participar o deliberar en cuál es la mejor opción, podemos definir cuál es la mejor opción y podemos diagnosticar las consecuencias de esas decisiones que tomamos juntos. Y por eso es muy importante la democracia, porque la democracia es un mecanismo que se autorregula, que nos ayuda a ser mejores en relación a lo que ocurre previamente. Y la democracia no se traduce solo en el voto, aunque el voto es fundamental, se traduce en la posibilidad de que se respete la diversidad, pero que se respete entendiendo que la diversidad y el pluralismo es más bien un valor, un elemento que tenemos que proteger porque va a ser una riqueza para tener distintas perspectivas, para tener un debate mucho más profundo. La democracia parte y reconoce de que de alguna manera todas las personas pueden ser parte de la construcción del bien. Muchas veces desde el Estado y desde el gobierno nos quieren decir, quieren tener el monopolio del bien.
pero porque quieren utilizarlo para controlarnos, no para que nosotros nos realicemos como personas. Y todos podemos asociarnos para hacer cosas que nos parecen que sean importantes para hacer el bien. Es decir, el bien no es un monopolio del gobierno ni del Estado. Y por eso la democracia lo reconoce, porque reconoce a los individuos, a los colectivos, a las asociaciones y la libertad que tienen para avanzar en ello. Entonces yo creo que una de las cosas en las que hay que avanzar y que tenemos como desafíos muy fuertes, yo creo que el valor de la democracia es un valor, un sentido que nos une, en el sentido de que nos ayuda o nos tendría que ayudar a superar una visión que nos pretenden imponer de enemigo a amigo. Es decir, solo la visión polarizante cuando pasa por reconocer, y la lógica del enemigo es distinta a la del adversario. Yo pienso de manera distinta, pero no por ello procuro eliminarte. Y muchas veces la sensación es, y eso se ve en el caso de la libertad de expresión, en Venezuela se quiere construir el silencio de todos aquellos que están en desacuerdo. El desacuerdo en relación a las políticas gubernamentales. No se respeta la opinión de la gente, se le persigue, se le ataca. Y ahora se le construyen elementos penales, es decir, se han construido aparatos normativos en la lógica de los delitos de odio. Entonces ahí hay de alguna manera un desafío muy importante. Quizás el principal desafío, y que además nos lo dice la realidad venezolana, es la sociedad venezolana está dispuesta, por un lado, a informar y por otro lado, a informarse. Y eso a pesar de que en Venezuela esas dos tareas tienen consecuencias. Es decir, la sociedad venezolana ha decidido buscar información y enterarse con enormes dificultades. En Venezuela estar informado es un desafío. Es un desafío porque tienes que enfrentarte a la censura, a los bloqueos. Es un desafío porque si quieres informar probablemente te van a perseguir, o si tocas determinados sectores de poder te van a atacar. Pero a pesar de eso, la sociedad venezolana lo sigue haciendo, con menos recursos, con menos posibilidades, en una dinámica muchas veces asimétrica, pero ciertamente lo sigue haciendo. Por eso es que cada vez que nosotros hacemos monitoreo de la situación de libertad de expresión en Venezuela, hacemos seguimiento, lo que encontramos es gente que dice, yo quiero decir esto, yo quiero expresarme. Y es una de las cosas que nos toca tratar de construir estrategias de acción colectiva para vencer el miedo juntos, para democráticamente tratar de seguir participando. La mejor manera de defender este derecho es ejerciéndolo. Y eso pasa por hacerlo de manera creativa, por hacerlo de manera novedosa, y pasa también por acompañar a aquellos que de alguna manera son perseguidos por lo que expresen, aunque uno no coincida con esas opiniones, o que son perseguidos porque se asocian para hacer determinada iniciativa, o es decir, tenemos que construir mecanismos de solidaridad para acompañar al otro, porque tenemos que vencer juntos la pretensión del silencio, la pretensión de apagar y callar todas las voces y tratar de construir una suerte de monopolio de las voces. La diversidad no es la diversidad y el pluralismo no es un deterioro, es más bien un beneficio. Somos diferentes, tenemos los mismos derechos y por lo tanto podemos tratar de construir y entendernos entre todos con mecanismos que nos ayuden a resolver los conflictos. ¿Cuál es el problema? Que en Venezuela deliberadamente se han deteriorado esos mecanismos, se han dañado y que son los que recoge de alguna manera este decálogo. Y además, en la medida en que se ha ido deteriorando esos mecanismos en la sociedad venezolana, la sociedad democrática venezolana se ha deteriorado. Venezuela tiene una enorme incapacidad para responder a los desafíos de la emergencia humanitaria o para responder a los desafíos de la educación, porque en líneas generales tenemos un debilitamiento progresivo de todas las instituciones y se pretende acallar crítica a ese debilitamiento. Yo creo que en líneas generales es fundamental que la sociedad venezolana alrededor de este concepto de democracia, que aparte nos une, porque el carácter de la sociedad venezolana se forjó y se define de alguna manera como democrático, y tenemos que tratar de ir animando tanto acciones individuales como acciones colectivas en la defensa y la promoción de la democracia. Y creo que hay que mantener tonificado el músculo de la sociedad venezolana, el músculo de la democracia, el músculo democrático de la sociedad venezolana, para tratar de alguna manera de reconstruir la institucionalidad. Venezuela, digamos, tiene un buen destino en la medida en que la sociedad venezolana decida levantar las banderas asociadas a los derechos humanos, a la democracia,
y la justicia y dignidad para todas las personas. Y eso pasa por que el derecho que tenemos de defender esa vida en democracia, el derecho que tenemos de aceptar que somos plurales y diversos y además que tenemos la posibilidad de incidir en la vida pública. Y eso tiene que ver con los valores que de alguna manera están contenidos en el decálogo, porque además del decálogo hay otro documento amplio en relación a este tema, y lo que queremos invitar, animar, entusiasmar a la sociedad venezolana es que conversemos en cuáles son los elementos que nos interesa, cuál es el acento que queremos darle a la vida democrática en el país, porque de alguna manera es también la posibilidad para resolver no solo la dimensión personal, intrínseca, es decir, ese valor propio de que uno puede expresarse sin temor a esas consecuencias, sino también la posibilidad de que podamos construir soluciones juntos a los enormes desafíos que tenemos en el país. Y eso solo es posible cuando vivimos y practicamos el talante, el carácter y el sentido democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Venezuela en los últimos años se ha pretendido que nos convirtamos en una sociedad del silencio. Y la verdad es que en el silencio es donde se oculta la arbitrariedad, es donde se pueden ocultar violaciones de derechos humanos. Para todos los que nos están escuchando, todos y todas las que nos están escuchando en este momento, quiero recordarles que todas las preguntas que tengan a cada uno de los panelistas las pueden hacer en el chat en este momento, porque al final vamos a tener un espacio para responder esas preguntas. Y además, este decálogo para la acción lo tienen disponible también en el chat de Zoom y van a poder revisarlo en su extensión. Además, recuerden que este es un documento que está abierto a suscripciones. En consecuencia, como individuos, como individualidades o como organizaciones, tienen la posibilidad de acompañarnos en el planteamiento de esta ruta de acción que hemos denominado Decálogo para la Acción. Ahora, queremos darle la palabra a la profesora investigadora Marisabel Rodríguez, quien es la jefa de la línea de participación política del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Puntualmente, yo quisiera pedirle a la profesora Rodríguez que nos hiciese un planteamiento sobre cómo se puede incorporar este decálogo a las actividades de protección del derecho a la participación política en Venezuela y sobre todo habida cuenta de la propuesta de evento electoral que está planteado para el próximo 6 de diciembre. Así que adelante, Marisabel, tienes la palabra. Buenos días a todos y todas las que nos acompañan esta mañana. Yo voy a referirme voy a hacer una pequeña reflexión a partir del contexto que estamos viviendo y del decálogo que les estamos proponiendo. ¿Quién hace la política? La palabra política viene del griego polis, que significa ciudad. Era en la ciudad donde los griegos hacían vida, donde convivían. En su sentido más amplio, la política se refiere a los asuntos de interés público, social o colectivo, lo que nos interesa a todos y a todas. ¿Qué son esas cuestiones? Una sociedad es tal porque tiene cosas en común, un territorio, costumbres, recursos, incluso un gobierno. También las necesidades son comunes. El acceso a servicios básicos, a la salud, al agua potable, la luz eléctrica, un salario suficiente para acceder a alimentos y bienes. Muchas cosas nos interesan como integrantes de una sociedad, pero las más importantes son aquellas que condicionan una buena calidad de vida para todos y todas, más allá de los intereses o creencias personales. La relevancia de la política radica precisamente en que trata esas cuestiones cruciales para que tengamos una base común que permita una vida digna para cada uno. Y tratar esas cuestiones no es solo hablar de ellas, dar discursos o proponer,
sino y sobre todo implica hacer, convencer, negociar, promover y concretar con otros los cambios para esa mejor vida. Ahora bien, frente al hambre que afecta más gravemente a niños y niñas de un barrio, por ejemplo, un grupo de mujeres, madres y abuelas instalan un comedor popular. Para eso tuvieron que discutir, pensar juntas cómo hacerlo, tuvieron que ponerse de acuerdo, organizarse para distribuir los roles de cada una, buscar los recursos, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos un grupo de jóvenes que deciden hacer panfletos con noticias. Los entregan a sus vecinos y los leen en la plaza, en la iglesia, en el abasto, al frente de las casas. Responden a una necesidad colectiva, que es la falta de información, sea por censura, consecuencia de apagones o la caída del Internet. Buscan llenar un vacío, cubrir una necesidad específica. Al final del día pretenden garantizar un derecho. Millones de personas, venezolanos y venezolanas, tanto dentro como fuera del país, buscan resolver, cubrir necesidades todos los días, en medio de tremendas limitaciones cada vez mayores. Sin embargo, hacemos política. ¿Por qué? Responden, así sea de forma muy puntual, a necesidades colectivas. Se unen, buscan a los suyos y a los no tan cercanos también, pero que tienen las mismas carencias. Piensan juntos, discuten, hasta se molestan, pero muchos siguen por el interés o la necesidad común que les apremia. Entonces, el comedor funciona, los niños comen, la comunidad se entera de lo que pasa. Esperan cada tarde en la cancha para escuchar un reporte diario. Esos ejemplos son algunas de las muchas iniciativas y procesos que se sacan adelante en diferentes rincones del país. Pensamos y hacemos juntos, como seres sociales que somos, en función de nuestros intereses comunes. Si resolvemos, si hacemos política, al menos en esos espacios comunitarios, en esos espacios pequeños, a partir de situaciones tan específicas, muchas veces sin saberlo, imaginen lo que se podría hacer de manera consciente y todos juntos para recuperar nuestro derecho a vivir en democracia. Quiero dejar esta reflexión allí y estoy atenta también a sus consideraciones, a sus comentarios en el chat. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Marisabel por esa presentación que toca el núcleo duro que ha tocado el núcleo duro de la democracia. Acá quiero hacer un comentario adicional y es que el documento del Decálogo para la Acción va a estar disponible en la web del Centro de Derechos Humanos de la Universidad, la que se va a colocar aquí mismo en el chat de Zoom para que ustedes puedan acceder, revisar este documento y si están en la disposición, en consecuencia puedan suscribirlo. A continuación, quisiera darle la palabra a Mercedes de Freitas, quien es una luchadora incansable por espacios de transparencia en el país y en una lucha contra la corrupción en el país. Puntualmente acá en el decálogo, en el punto número 9, se exige responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que no hay mejor persona actualmente en Venezuela que Mercedes de Freitas para que nos pueda llenar de contenido este noveno principio de nuestro decálogo para la acción. Así que adelante Mercedes, tienes la palabra. Muchísimas gracias Eduardo y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Yo quiero empezar voy a compartir mi pantalla porque hice una presentación que espero nos sirva para mi conversación. Pero antes que todo quiero felicitar a todo el equipo que estuvo detrás de la construcción de este decálogo. Creo que hacía falta, yo tuve pues el privilegio de recibirlo y revisarlo con tiempo para esta presentación y ha sido muy útil para mí, pero también creo que va a ser muy útil para toda Venezuela, para esta tarea inmensa que tenemos por delante.
Además me encanta desde el título. Yo quiero felicitar el trabajo, la selección de ese decálogo, de cada uno de esos elementos, me parece, bueno, que es una tarea importante. Seguramente tenían 20 o 30 en la lista, y reducirla a 10 puntos tan sustanciales me parece una estupenda tarea. Yo me copié, con permiso de todos ustedes, ese decálogo porque me parece extraordinario. Y puse esta lámina copiándome de del decálogo que me mandaron, porque a pesar de que Eduardo dice que por supuesto el tema que más podría interesarnos a nosotros en Transparencia Venezuela es el 9, creo, sin embargo, que los 10 puntos requieren transparencia, y en Venezuela los 10 puntos requieren anticorrupción. Quiero empezar por allí. Ya Kofi Annan, desde el 2003, en la presentación de la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción, hablaba del vínculo de la corrupción en la construcción de democracia, en el mantenimiento de la democracia, y los principios y posibilidades de garantía. En Venezuela esto se hace evidente y adquiere unas dimensiones gigantescas. Y no exagero con la palabra gigantesca. Nosotros, después de tantos años de estar estudiando este tema, nosotros estamos afirmando que en Venezuela se instaló un patrón de gran corrupción que en forma sistematizada en forma sistemática y generalizada desde el 2003 es responsable de la crisis humanitaria compleja que vivimos. De ahí la importancia de revisar e invitar a todo el pueblo de Venezuela, a todas las organizaciones, a sumarse a defender los espacios de democracia, porque significarían también, como lo vemos nosotros, una defensa de lo público para todos. Ese patrón de corrupción tiene una larga lista de elementos que la configuran, la hacen especial en Venezuela, pero que en definitiva la definen como gran corrupción, y no solamente por los montos extraordinarios que han desaparecido del erario público para el beneficio de todos los venezolanos y para el real beneficio de unos pocos, sino porque tiene 4 características importantes. La gran corrupción queda impune, porque la gran corrupción coopta, captura, compra y hace cómplice a la justicia. En la gran corrupción participan los altos funcionarios del poder. Tiene impacto internacional y afecta lamentablemente a grandes sectores de la población. Pero además la gran corrupción venezolana tiene un alcance no solamente nacional, no se queda en las fronteras del país, sino que tiene un alcance internacional importante. Y esa lámina lo que muestra es los 69 países donde nosotros hasta ahora hemos podido identificar la presencia de la red de corrupción venezolana. Estamos hablando de una presencia de diverso tipo, a veces es con compra de bienes, otras con apertura de empresas para el lavado de dinero o por negociaciones con sectores de esos países. Pero en la búsqueda y de identificación de tener evidencias que nos permitan hablar con claridad acerca de la corrupción, nosotros ya hemos identificado que en el mundo hay abierto, en 21 países del mundo han abierto 89 casos de corrupción en la justicia de esos países. O sea, no estamos hablando solamente de investigaciones que hacen nuestras organizaciones, que hace el periodismo de investigación, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Le estamos diciendo que la justicia de 21 países ya está procesando 89 casos. Y no en todos los expedientes de esos tribunales hemos podido identificar el monto que está relacionado en los temas de corrupción. Solamente los hemos conseguido en el 60%, en 54 casos, en 54 expedientes. Y sumando los 54 expedientes, ya dan la estratosférica suma de $30.000 millones. Esos casos están distribuidos en países de todo tipo, de todos los continentes. Y afecta, por supuesto, los casos, analizando los casos, estos afectan pues una larga lista de sectores y afecta de diferentes maneras. Nosotros ayer
Ayer domingo nosotros publicamos el resultado de una investigación que nos ha llevado varios años. Y esta publicación, esta investigación la hicimos con diferentes medios, con Runrunes, El Pitazo, tal cual, y Conectas, una red latinoamericana de periodistas de investigación. En esa identificación, en esa investigación, que los invito a verlos ahí en corruptometro.org, incluye 236 casos de corrupción venezolana. Eso, ahí están, los 89 que ya están en la justicia de esos países, como les mostré, más los casos que están investigados en Venezuela, que no son del monto y de la importancia de los otros, pero también de los casos de corrupción que se han investigado, que se han llevado a lo mejor, que se han hecho públicos a través de investigaciones de organizaciones que hemos podido identificar con algunos casos de verificación. La sumatoria de los 114 casos que tienen montos ya suman 52.000 millones de dólares. El informe dice qué se puede hacer con esa cantidad de dinero. Con esa cantidad de dinero pudiéramos resolver el problema eléctrico en el país, pudiéramos construir decenas de hospitales. Bueno, los números son interesantísimos y los invito a ver Corruptómetro, pero quería que vieran cómo la cantidad de países que están involucrados con casos. Obviamente Venezuela es el país que tiene más casos y PDVSA es el sector en donde hay más casos. Si vemos la gráfica por montos, esto en internet se mueve y pueden escoger uno por uno para que lo vean, ¿no? Pero para que vean los montos extraordinarios por país. Y en todos los años. Esto se ha producido desde muy temprano. Nosotros decimos que desde el 2013 empezó a configurar este año, pero no es solamente los casos de corrupción en donde el dinero de los venezolanos ha desaparecido por falta de democracia, por falta de todos los sistemas de pesos y contrapesos, y también por falta de esa participación ciudadana activa que se dé a la tarea de protegerla a gran escala. Y es que desde muy temprano, y ahí ven los años, ha habido desde el Estado venezolano financiamiento a partidos y a gobiernos aliados. Y la lista es larga. Nosotros hemos podido identificar con algún nivel de evidencia 24 casos distintos, con montos diferentes. Ahora, esta crisis humanitaria compleja ha afectado y ha sido responsable de los dramas que vivimos en todos esos sectores. Cuando llega el COVID a Venezuela, ya nosotros teníamos un virus instalado que era la corrupción y la salud estaba en una crisis terrible, electricidad, alimentación. De cada uno de esos sectores hay casos. Ahora, si la corrupción es un gran obstáculo para construir la democracia, para garantía de los derechos humanos, para el desarrollo sostenible, también la falta de democracia fortalece la posibilidad de riesgos de corrupción. Y con ellos, pues, la violación del resto de los derechos. Ya va que esto no quiere funcionar ahora. Ajá. Y ante esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Muchas veces lo que nosotros oímos es de desesperanza, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Este trabajo, este monstruo es muy grande, la corrupción es muy poderosa, el Estado venezolano, el gobierno ha cooptado todo el resto del Estado, nadie puede hacer nada contra él. Bueno, nosotros creemos que no es cierto. La posibilidad de ser agente de cambio para la transformación requiere superar esta frustración, esta desesperanza y esta desconfianza de todo, porque parte del trabajo que se realiza desde el poder es tratar de mantener y profundizar la frustración y la desesperanza, como bien lo decía el padre al principio de esta presentación. Y esa desconfianza pasa no solamente por el día a día de la poca acción que podemos tener a veces en nuestros círculos de influencia, sino también porque hay un esfuerzo importante, yo diría hasta profesional, si cabe el término, por generar desconfianza a través de la desinformación, en donde tú no sabes quién es el que dice la verdad, tú no sabes quién es el que hizo y el que no hizo. El culpar al otro siempre genera espacios, aumenta la desconfianza, porque no tenemos un sistema de justicia al que acudir para que resuelva los enfrentamientos o los problemas entre particulares y entre el Estado y los particulares.
Y en esa tarea nosotros tenemos muchas cosas que hacer. El decálogo para mí es una línea estupenda de acción ciudadana. Creo que la mejor tarea que podemos hacer para enfrentar toda esta apatía y todo este desinterés o toda esta frustración por el tamaño de la tarea de emprender, pasa por empezar y dar el primer paso. Y el decálogo es esa línea de acción en donde que invita es que escojas uno y que empieces a caminar. En el momento en que uno empieza a caminar, ya empieza a ver el camino. Cuando uno no ha dado un paso, uno no ve caminos, uno no ve rutas. Pero les aseguro que cuando ustedes empiecen a dar un paso en la exigencia ciudadana, en el activismo ciudadano, ustedes inmediatamente van a empezar a ver. Y yo los invito a ser el agente de cambio, a ser el decir no a la corrupción o el decir sí a la exigencia, el convertirse en un ciudadano que exige, pero entendiendo cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y mi obligación no es solamente tuitear, obviamente. Mi obligación es construir propuestas y hacerlo dentro de organizaciones o de conjuntos, entendiendo la defensa de los derechos de los demás y no solamente la defensa de mis privilegios o mis derechos particulares únicamente. Pensar en el todo, pensar en la comunidad y construir desde ya. Entonces, ser, exigir y construir creo que es una ruta que nos enseña el decálogo. Y yo, bueno, particularmente les quiero invitar, a ver si esto pasa, que no me quiere pasar. No sé por qué. Ajá. Los quiero invitar a que consideren que una de esas acciones, por lo menos para el punto número 9 del decálogo, es la coalición anticorrupción que se lanzó hace un año apenas, en octubre del año pasado. Y esa coalición anticorrupción lo que hace es decirle a los venezolanos, mira, esta tarea es tan gigantesca, la corrupción es tan peligrosa, el monstruo es tan grande, que solamente todos y juntos podemos hacer la diferencia. Y yo creo que también esa es la invitación del decálogo. La coalición presenta también, no es un decálogo, son 12 tareas gigantescas que no lo puede hacer ningún ciudadano solo, ni ninguna organización sola, pero que desde ya podemos hacer cosas. No tenemos que esperar a que haya un cambio, a que se construya la democracia o que empiece la transición. La transición se va a construir y el cambio hacia un espacio de democracia se va a construir si todos empezamos a actuar ya. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, primero, el primer punto del mandato de la coalición es que uno sea el que diga no a la corrupción, que uno no sea parte de la red, que uno diga yo quiero la Venezuela íntegra y la voy a construir desde mi familia, desde mi comunidad, desde mi espacio concreto. Y es difícil, les tengo que decir que no es fácil, en Venezuela no es fácil. Pero después aprendiendo de cada uno de ellos, entendiendo la dimensión de cada uno de esos elementos, porque de esa manera, como les decía, empezamos a dar pasos. Y sí se puede, claro que se puede. La coalición en solamente un año ya tiene 800 organizaciones miembros. Estamos trabajando ya en 19 países. Hay 530 iniciativas. Imagínense ustedes 530 iniciativas diferentes, de todo tenor, desde la coalición, desde el Consejo Ciudadano por el Combustible, que está ya en varios estados, surgió en Lara de la maravillosa cabeza de Nelson Freites, hasta los 40 días de oración de los grupos religiosos o las canciones de los jóvenes en los grupos juveniles de música, o el observatorio de obras inconclusas, o el seguimiento en los casos de corrupción en salud, o bueno, es que son 530. En la página de la coalición pueden ver varias de ellas y los invito a que todos seamos parte de la acción. Y una de las cosas que más me gusta del decálogo es el sentido de urgencia. Y yo le imprimo también, les quiero imprimir ese sentido de urgencia. La tarea es ahora. Muchísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu elocuente presentación. El tema de la corrupción generalizada en Venezuela que pone de relieve Mercedes, no solamente ha tocado a las altas esferas del poder político o del empresariado, sino que lamentablemente la corrupción
las raíces de la corrupción se han colado por prácticamente toda la sociedad venezolana el día de hoy, y eso ha consumado prácticas perversas que pueden constituirse también en violaciones de derechos fundamentales. Y esas son las cosas en las que el punto 9 del catálogo Decálogo para la Acción propone vayamos superando progresivamente en la sociedad venezolana. Fíjense, yo quiero hacerles una invitación para que hoy al final de la tarde puedan visitar la página web del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, no solamente para revisar este decálogo para la acción, sino también si desean tener una mirada sobre un artículo un poco más profundo, con unas raíces explicativas un poco más densas sobre el contenido de este decálogo, van a poder revisar un artículo que redactó el profesor Jesús María Casal, que tiene unas notas explicativas bastante amplias sobre lo que hemos depositado en este documento que estamos presentando el día de hoy a ustedes. Además de ver los videos. De igual forma, vamos a poder presentarles unos videos que estamos preparando a través de una campaña publicitaria en donde queremos la divulgación masiva de estos contenidos en la sociedad venezolana. Ahora, uno de los puntos esenciales que tenemos como tarea es cómo hacer que estos principios, que también están contenidos en la Constitución, sean realmente efectivos y cualquier ciudadano, cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional puede efectivamente exigirlo. Yo quiero darle el pase ahora a Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, un luchador sobre derechos sociales en Venezuela, y además porque el enfoque fundamental del trabajo de Provea es derechos económicos, sociales y culturales. Y estoy seguro que Rafael podrá brindarnos una óptica sobre cómo traducir este decálogo para la acción a, valga la redundancia, acciones efectivas que pueda desarrollar la ciudadanía y las personas en general que se encuentran en Venezuela para traducir en realidad el anhelo de democracia que estamos planteando. Así que adelante, Rafael, tienes la palabra. Buenos días, gracias Eduardo, gracias al Padre Virtuoso, a toda la Católica y a mis colegas, y por supuesto a todas las personas que nos han acudido a esta convocatoria, ¿no? Yo voy a basar mi intervención no en el contenido que ustedes van a conocer, van a comenzar a leer, y seguramente en la discusión van a salir muchos más elementos para ampliar lo que allí se establece, sino más bien quiero hablar sobre el proceso, en el contexto país que tenemos, en el cual esta iniciativa se va a inscribir en la próxima semana, ¿no? En la promoción del derecho a vivir en democracia. Entonces quiero basar mi intervención rápidamente en dos temas, ¿no? El primero de ellos sobre la ausencia que existe de una narrativa democrática, ¿verdad? Y en segundo lugar, sobre el protagonismo necesario de la sociedad civil, especialmente en el año 2021. Sobre el primer tema, sobre la ausencia de una narrativa democrática, quiero recordar que, bueno, un amigo argentino, también de una organización social que ha estado interesándose en la situación venezolana, estuvo recientemente en Venezuela y él me contaba cierta desilusión que tenía sobre las respuestas que venía recibiendo de los venezolanos, incluso de miembros de organizaciones sociales, a su pregunta sobre cómo imaginaban ellos el futuro de Venezuela, el futuro de nuestro país. Porque él me comentaba que eran respuestas cargadas de un sentimiento de revancha, ¿verdad? De venganza. Todas las respuestas eran básicamente estar en contra de algo, pero muy pocas a favor de otros principios y otros valores. Y quería comenzar con esta anécdota porque yo coincido en que lamentablemente dentro del campo democrático venezolano en el cual todos estamos, hemos adolecido lamentablemente hasta este momento de un relato que inspire y que emocione al conjunto de la población sobre qué es lo que nos... Hasta ahora, lamentablemente,
lo que ha primado en las expresiones, en ese discurso que todos tenemos, es el deseo de capitalizar la rabia y el descontento, pero como todos sabemos, por los resultados, esto no es suficiente. No es suficiente solamente canalizar la frustración, la rabia, el descontento, porque todas las grandes gestas sociales, las grandes iniciativas sociales, comenzaron primero con una promesa, ¿verdad? Y a partir de esa promesa fue que se generó una organización y un movimiento. Primero fueron palabras y seguidamente fueron acciones. 7 años después de la muerte de Hugo Chávez, nuestro movimiento por el rescate de la democracia sigue siendo básicamente de reacción, de rechazo, de crítica y de cuestionamiento. Porque nos guste o no nos guste, una de las grandes virtudes que tuvo el caudillo de Sabaneta fue haber tenido esa capacidad de comunicarse con las grandes mayorías, con gente que no eran los convencidos, con los militantes políticos o personas, bueno, que ya tenían interés en algunos temas. Y en esa narrativa que se fue construyendo, independientemente que no estemos de acuerdo con ella, se usaron emociones, se usaron símbolos, se usaron íconos, se usaron colores y se usaron muchos ritos, hasta transformar esa promesa que él llamó el socialismo del siglo XXI en un significante vacío, donde cada persona de Venezuela podía llenarlo de sus propios deseos, de sus propios anhelos para su propio mañana, ¿no? Esta misma oportunidad creo que la tenemos hoy con el término democracia, y es por eso que me parece tan pertinente el espíritu de esta convocatoria del día de hoy. Entonces, tenemos hoy la oportunidad entonces de ese término también que sea un significante vacío para que todas las personas en Venezuela, el derecho a vivir en democracia, todas las personas en Venezuela, bueno, se sientan identificados con él y además depositen allí sus propios deseos, sus propios anhelos, su vocación de vivir una vida digna para él y para sus familiares. Un segundo punto que tiene que ver con esto son las audiencias a las cuales nosotros queremos comunicar este mensaje, ¿verdad? ¿A quiénes nos queremos dirigir? Yo, independientemente de que crea que es muy importante hablarle a las personas que ya están convencidas, las personas que son seguidoras, que son usuarios, que ya leen los mensajes, por ejemplo, de las organizaciones de derechos humanos. Creo que el gran desafío es hablarle al resto de la población que usualmente no se interesa en esos temas y particularmente en este momento, en donde como una estrategia de resiliencia frente a la gravedad de la crisis, el mantenimiento de la crisis, muchas personas en nuestro país se están desconectando de la discusión sobre el cambio político. Entonces, y esta reflexión, que a veces pareciera ser un sobreentendido, ¿verdad? En la necesidad de abandonar esa iniciativa de imponer nuestros propios códigos, ¿verdad? Nuestra propia manera de hablar, o intentar entender cuáles son los referentes que tiene el resto de la población y a partir de los cuales nos podemos comunicar con ellos, ¿no? Y esta discusión o esta reflexión pareciera que es un sobreentendido, como les decía, pero creo que hay que estarla recordando permanentemente, porque en este momento en lo particular tengo serias dudas si el liderazgo político de nuestro país le interesa dialogar con todos aquellos que no pertenezcamos a las élites en el buen sentido de la palabra. Y para darle contenido a este comentario, voy a relatarles una anécdota que viví en primera persona sobre lo que creo es esa ausencia de esa vocación de comunicarse con las grandes mayorías. El 5 de abril del año 2019, como ustedes recordarán, murió el músico venezolano, el músico larense Pastor López, ¿no? Que para la Venezuela profunda, por lo menos la que es la del centro occidente y la de los Andes venezolanos, es un personaje que significaba algo, como cualquiera que haya pasado festividades de fin de año lo sabe, ¿no? En ese momento, cuando me enteré de la noticia, lo primero que hice, la primera reacción que hice fue tomar contacto con el equipo de comunicación de Juan Guaidó para sugerirle que por sus redes sociales diera el pésame a sus amigos y familiares. Porque para mí, además de todo lo que podía significar la noticia, era una importante oportunidad en ese momento, una oportunidad de oro
para hacer empatía precisamente con esos venezolanos. A pesar de mi insistencia, ¿no? A pesar de del intercambio de diferentes mensajes, no tuve ninguna respuesta. Seguidamente le hice el llamado público a través de las redes sociales a ver si ahí podía motivar una reacción. Y la respuesta mayoritaria que obtuve de sus allegados fue literalmente que el presidente Guaidó no tenía tiempo para ocuparse de un cantante de bar de carretera. Esa fue la respuesta que recibí. Bueno, esa misma noche, ¿verdad? Para los allegados de Juan Guaidó era el cantante de un bar de carretera, pero esa misma noche, a las pocas horas, el presidente de Colombia, Iván Duque, mandó un mensaje por sus redes sociales para expresar su pesar por la ausencia de Pastor López y para transmitirle sus palabras de condolencia a sus familiares y amigos. Minutos después, el Ministerio de Cultura de Colombia, decretó duelo por 24 horas por el fallecimiento de Pastor López, y al día siguiente, casi 20 horas después, Nicolás Maduro envió un mensaje similar, ¿no? Entonces, perdimos en ese momento una oportunidad. Yo creo que la hemos seguido perdiendo, pero yo creo que es porque en el ADN creo que no se ve la necesidad de usar referentes para transmitir contenidos de respeto de derechos humanos y de la necesidad de vuelta a la democracia de las grandes mayorías, ¿no? Yo creo que necesitamos de una promesa, para finalizar este punto, de una promesa, de una historia que emocione y que además que sea incluyente, que se exprese precisamente en los términos en que las mayorías lo van a entender y que además se discuta en todos los bares de carretera de Venezuela, ¿no? Que se comente y se discuta hasta en esos espacios. Y es por tanto que finalizo diciendo esta primera parte que el derecho a vivir en democracia es esa oportunidad. Es una oportunidad para transmitir un contenido, para construir una narrativa que sea incluyente y que emocione a la mayoría del pueblo venezolano. Finalmente, mi segundo tema es que el año 2021 va a ser el año de la sociedad civil. Bueno, para nadie es un secreto que estamos experimentando una profunda crisis de representación política en la que las próximas elecciones del 6 de diciembre han dinamitado los puentes que quedaban entre los diferentes sectores políticos de la oposición venezolana. Pero el año que viene, lamentablemente, va a ser un año en que las fuerzas políticas van a continuar fragmentándose, mientras un sector del empresariado venezolano legítimamente va a intentar revitalizar la producción dentro de nuestro país y se va a adaptar progresivamente a las decisiones de libre mercado que se van a tomar previsiblemente dentro del gobierno nacional, ¿no? En vigilancia, por supuesto, por el autoritarismo político. Entonces, en ese contexto de profundización de la crisis de representación, en donde el empresariado va a intentar sobrevivir y reactivar el aparato productivo nacional, vamos a ser las organizaciones sociales y populares y comunitarias de Venezuela las que vamos a tener una mayor capacidad de denuncia, de movilización, de documentación para seguir exigiendo todo lo que tenemos que exigir. Bueno, para quienes somos parte de este sector, los últimos años han sido de un aprendizaje difícil, donde hemos cedido durante mucho tiempo, donde cedimos durante mucho tiempo nuestras críticas públicas por el chantaje de la unidad. Y lamentablemente ese silencio también viabilizó muchos de los errores y las contradicciones las decisiones erráticas que se tomaron en los últimos meses y que nos han tomado en este punto, que no tiene que ver con que se hayan logrado los objetivos de cambio político, sino con la cohesión del movimiento y del campo democrático que hoy se encuentra en una profunda crisis. Sin embargo, en los últimos sectores, gracias a ese aprendizaje, las organizaciones sociales estamos transitando ese camino de una mayor autonomía, de construir una agenda propia, aunque algunas de las demandas que hagamos sean políticamente impopulares, pero los activistas de derechos humanos no estamos para que nos aplaudan, ¿no? Estamos para recordar una serie de obligaciones y principios en materia de derechos humanos. Y uno de esos principios es mantener la necesidad de reivindicar el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración. Entonces, para poner sobre la mesa estos temas difíciles, espinosos, pero importantes y de principio, las críticas francas y necesarias, y por supuesto las propuestas y caminos para la reconstrucción del país,
también esta propuesta del derecho a vivir en democracia es una oportunidad. Es una oportunidad para expresarle al liderazgo político, al cual nosotros como organizaciones sociales no queremos sustituir, porque tenemos roles diferentes, coincidimos ahora en la necesidad del retorno a la institucionalidad democrática, pero creo que es importante hacer un debate franco, hacer un debate abierto sobre cuál es la ruta, cuál es el camino y cuáles son las estrategias. Lo que haya que revisar habrá que hacerlo, y lo que haya que fortalecer, pues tendremos que hacerlo como un movimiento conjunto, y es por eso que esta propuesta de esta conceptualización, de este camino que tiene que ver con el derecho a vivir a la democracia, es una oportunidad. Así que eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, atentos a la reacción, los comentarios de la conversación. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Rafael, por tu presentación, que además sabemos que se hace desde la experiencia dilatada que tiene Provea en la protección de la sociedad civil venezolana en términos generales. Fíjense, nuevamente quiero invitarles a revisar el documento Decálogo para la Acción, que va a estar disponible en la web del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, y también, si lo desean y se sienten cómodos, suscribir este documento, que esperamos pueda ser de consumo masivo en la sociedad venezolana. Ahora vamos a la parte de respuesta de las preguntas que se han hecho en el chat. Y acá hay una primera pregunta directamente para Carlos Correa, que ha sido hecha por Nelson Freites. Nelson Freites ha consultado lo siguiente: le ha pedido a Carlos Correa que amplíe sus ideas sobre estrategias para defender el miedo, y dice que las amenazas y acciones oficiales pueden generar sobre las organizaciones y la ciudadanía. Entonces, vamos a darle la palabra a Carlos Correa para que conteste esta pregunta, y luego vamos a leer una segunda pregunta que creo que puede ser contestada por todos los ponentes. Adelante, Carlos. Bueno, a ver, una de las cosas que yo decía era la necesidad de la construcción de la acción colectiva, ¿no? Entonces, una de las dimensiones que hemos venido aprendiendo en el tiempo es, Merchi decía antes, el tema de la desinformación. Entonces, bueno, creo que la primera tarea de una persona en el contexto venezolano que tiene preocupación por lo social, preocupación por lo público y preocupación por un horizonte que nos ayude a salir y resolver los enormes desafíos que tenemos por delante, es informarse. Entonces, la primera tarea es cómo te informan. Entonces, y cómo también ayudas a informar a otros. Hoy en día es importante vencer todas las barreras para informarte, y el segundo elemento, ayudar a otros a informarse y tener herramientas para vencer la desinformación, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hecho a lo largo de este año, nosotros en alianza también con otras organizaciones, es tratar de que la gente aprenda a detectar rápidamente la mentira, y por lo tanto que no sea ingenuo o tonto replicando información falsa. Hoy en día nos informamos a través básicamente de redes como WhatsApp, y eso tiene unos problemas porque allí circula muchísima información falsa. Entonces, una de las dinámicas que estamos tratando de fortalecer es la acción colectiva para crear, y estamos trabajando activamente en eso, una red de personas que estén interesadas en informarse e informar de lo que pasa en la comunidad. Y esa es una primera dimensión. Yo decía cuando les contaba que lo primero que tenemos que hacer es vencer el miedo. Si lo hacemos juntos, tenemos más posibilidades para vencer el miedo, y ahí entonces es muy importante construir espacios de confianza que permitan deliberar y debatir distintos temas, ¿no? El segundo elemento es que hay que fortalecer las redes de protección en el ámbito de los derechos humanos, específicamente en el campo de la libertad de expresión. Si uno ve lo que ha pasado este año han perseguido no solo a periodistas, siguen persiguiendo a periodistas y a reporteros cuando hacen cobertura, pero también están persiguiendo a gente que está molesta con la corrupción en las estaciones de gasolina y que toma una fotografía y que la persiguen por eso. También están persiguiendo a funcionarios o personas que trabajan en hospitales que dicen que no tienen con insumos para trabajar y enfrentar los distintos temas, y colocan esa información en sus redes y están siendo perseguidas. Entonces también tenemos que crear redes para protegernos unos a otros.
para tratar de saber qué es lo que hay que hacer, que las personas sepan, como que tengan unas herramientas de primeros auxilios para proteger al que está siendo afectado. Tenemos que actuar juntos, juntos para proteger a quien de alguna manera disiente y a quien de alguna manera están persiguiendo injustamente por lo que expresa o por lo que informa. Y ahí hay que construir vasos comunicantes, tenemos que volver a estrategias de comunicación. Por ejemplo, hoy en día es muy difícil pensar en estrategias de comunicación masivas porque la televisión está muy restringida, la televisión abierta, se persigue hasta la televisión internacional. Entonces, ¿cómo hacemos para informarnos? Entonces, ahí hay un desafío en el que hay algunas intuiciones, pero que básicamente convoca a la creatividad de las personas, a la innovación. Nosotros hemos visto gente que está utilizando estrategias de diverso tipo para informarse, porque hay una preocupación, hay un interés por informarse, pero hay que vencer toda una serie de barreras y el desafío es muy grande, lo cual plantea espacios muy fuertes para la creación colectiva, para la innovación, para pensar de qué manera vamos a vencer estos grandes desafíos. Y ahí hay que tener como laboratorios y hay que tener herramientas para eso. Yo creo que además la propuesta de este decálogo es una invitación a que hablemos de democracia, que carguemos de contenido la acción pública que tenemos desde los distintos espacios. Todos podemos hacer algo en función de construir el país que queremos. Y eso pasa por entender cuáles son las potenciales y las posibilidades, desde no desinformar, desde si tengo una noticia, aclararla y conversarla con los vecinos. Esa va a ser quizás una de las herramientas, pero hay otras muchas, desde las iniciativas que, por ejemplo, Marisabel contaba, que se están dando numerosas en las comunidades, en los barrios, en los sectores, en distintos sectores. La gente también está tratando de responder a los desafíos y está tratando de participar, y participando de alguna manera da ejemplo de vida y vida democrática. Entonces, la agenda que proponemos no es una agenda de corto plazo, es una agenda de mediano plazo. Transformar solo el desafío que tenemos en el ámbito del Poder Judicial y la ausencia de independencia del Poder Judicial es de una envergadura impresionante. Entonces, pero tenemos que primero tener conciencia de que eso es necesario y empezar a hacer cosas para que efectivamente eso sea posible. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo le llegamos a la gran población? Pues hay que empezar a utilizar distintas herramientas, es decir, hay que empezar a utilizar herramientas en las que una persona informada informa a otros, utilizar carteleras, utilizar las radios de parlantes, que hay muchas en nuestras comunidades, utilizar quizás las dinámicas de aprovechar los espacios de encuentro, porque este año ha sido muy afectado con el COVID y eso ha reducido mucho la relación interpersonal, pero tenemos que ver de qué manera en los espacios donde nos veamos o donde la gente circula y esté, que haya información de calidad o que de alguna manera la información que nos parece que sea importante que la gente tenga la posibilidad de acceder a ella. Hay muchas iniciativas, yo les contaba lo de las carteleras, hay gente que está haciendo carteleras, hay gente que está haciendo contenidos y replicando, por ejemplo, informaciones de audio que muchas organizaciones y medios están haciendo, la están replicando a nivel local. Hay un universo y después hay la imaginación allí, la innovación no tiene límites, pero pasa más por una comunicación de proximidad, de cercanía, de acercamiento en los espacios de confianza. Y en esos espacios de confianza hay que vencer la desinformación a partir de torpedear y limitar la circulación de bulos o información falsa y a profundizar en la circulación de información de calidad que ayude a que la gente tome decisiones consensuadas, decisiones informadas en relación a lo que nos está pasando. Muchísimas gracias, Carlos, por esa. Más creo que has adelantado la respuesta a una pregunta que por acá hace Alexander. Y la pregunta es cómo llegarle a la gran población que no está conectada con esta red. Y hace una mención especial a adultos mayores que puedan tenerle alergia a la tecnología. ¿Cómo podemos llegar con esta propuesta a la mayoría de los ciudadanos en el país? Ya Carlos nos ha delineado algunas propuestas iniciales sobre cómo responder esta pregunta,
yo también quisiera dejarlo abierto para que el resto de las personas que han participado en este foro, si tienen alguna idea sobre cómo responder esta pregunta, lo hagan, pero quiero incorporar también una pregunta de Maru Morales, que nos plantea lo siguiente: ¿se puede construir un camino hacia la recuperación de la democracia sin la participación de los partidos políticos? ¿Cómo sería la incorporación de los partidos políticos a esta propuesta? Quisiera nos concentráramos muy brevemente, con intervenciones muy cortas, sí les pido, en responder esta pregunta, y si tienen alguna idea sobre la que ha hecho Alexander, sobre cómo conectarnos con la mayoría de la población, y luego hay otras preguntas muy interesantes que también vamos a trabajar. Así que adelante, tiene la palabra quien desea intervenir. Yo puedo. Sí, Mercedes, adelante. Bueno, la primera pregunta, ese es nuestro reto diario. A nosotros estamos todo el día, todos los días, estamos preguntándonos cómo hacemos para llegar a la gente, a través de qué medios, cuáles son los canales, y ese es el gran problema. Lo que creo que tenemos que hacer es construir como mecanismos más eficientes para llegar a través de las organizaciones, porque mencionaba como ejemplo los adultos mayores, y hay organizaciones que trabajan con adultos mayores. Sin embargo, creo que no hay que pensar que los adultos mayores tienen tirria a internet. Los viejitos de mi familia son unos haces en internet. O sea, creo que el problema es más bien del servicio, que es malísimo, que de la capacidad de nuestros adultos mayores, o de la falta de recursos para poderse conectar. Entonces creo que una vía puede ser a través de las propias organizaciones que trabajan directamente con las diferentes poblaciones. Pero también creo, una de las cosas que decía Carlos, es que hay que innovar, hay que estar todos los días pendientes y pensando y trabajar para eso. Hay que dedicarnos a trabajar para eso, estar pensando y diseñando mecanismos para eso. Y es muy difícil, así que todas las ideas son necesarias. Para Maru, yo no creo que se pueda hacer democracia sin partidos políticos, por lo menos eso no me lo imagino. Se llamen partidos políticos, organizaciones con fines políticos, o como se llamen, eso hace falta partidos que se dediquen a hacer la política pública, a pedirnos su voto. Pero yo creo que la mejor manera de ayudar a los partidos políticos es, como decía Rafael, es exigirles. Creo que hay varias discusiones pendientes en Venezuela, obviamente, pero una de ellas es la relación dinero-poder. Nosotros necesitamos partidos políticos. Ahora, ¿cuál partido político? ¿Cómo es ese partido político? En los temas de transparencia y lucha contra la corrupción, nosotros nos hemos enfrentado a la burla, el desinterés, la sonrisita, o el sí es muy importante, pero no se transforma en acción real de muchos de los partidos políticos y de mucho del liderazgo político, ¿no? ¿Cuántos líderes han publicado su declaración jurada de patrimonio, su declaración de intereses? ¿Cuántos de verdad están dispuestos a publicar todo? ¿Cuántos están dispuestos a ceder, a no contratar a sus militantes políticos, a sus ayudantes en los cargos públicos, y de verdad crear un servicio público profesional de calidad que trabaje para todos? O sea, hay muchos cambios que se necesitan, y el liderazgo político tiene la tarea. Por eso nosotros, no sé, creo que Maru, tú sabes, la Coalición Anticorrupción lo que está proponiendo es un mandato para el liderazgo político. O sea, es una gigantesca tarea que se está construyendo, se está diseñando en forma de consensos, primero consensos en la sociedad, para exigir al liderazgo político. Creo que nuestra tarea es la de proponer, exigir, monitorear, hacer seguimiento, y esa es la mejor manera que tiene la sociedad civil para apoyar a la conformación de un sistema político que funcione como los ciudadanos esperan que lo. Muchas gracias, Mercedes. Sin duda alguna que el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales en Venezuela en los últimos tiempos pone en tela de juicio sobre cuál va a ser la participación de estas agrupaciones en
en el rescate de la democracia en el país. No sé si algún otro u otra de los ponentes quisiera hacer algún comentario sobre este tema, que nos parece trascendental. No sé si el profesor Jesús María Casal quisiera hacer algún comentario sobre esta pregunta que nos ha hecho Maru Morales. Sí, con mucho gusto. O sea, primero destacar que los partidos políticos están muy bien considerados como elemento fundamental de la democracia dentro del decálogo. Es decir, que ya el decálogo... Sí, continúo, ¿no? Decía que ya el decálogo se refiere claramente a la importancia de los partidos políticos para la democracia y se hace énfasis en que deben cesar todas las prácticas, todas las medidas que han conducido al secuestro, a la toma de partidos políticos, de sus símbolos, a la proscripción de partidos políticos de oposición, a la persecución de diputados de oposición, todo lo que es el funcionamiento de la estructura de la oposición y en específico de los partidos políticos. Es una de las preocupaciones del decálogo. Pero además, ya en lo que tiene que ver con la campaña que ahora se inicia, con esa idea del derecho a vivir en democracia, pienso que allí también es muy importante el papel de los partidos políticos, pero como ya lo decía Mercedes, un mensaje también importante de la sociedad civil es que, entre tanto, la sociedad civil está activa, es decir, no nos mantenemos esperando que se resuelva del todo, ¿no? la incógnita político-gubernamental, sino que entre tanto la sociedad está activa, la sociedad busca llegar a la gente, la sociedad busca robustecerse para de esa manera también colocar a los propios dirigentes políticos en una posición en la que también deban conducirse considerando ese derecho de todos a vivir en democracia. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Casal. A ver, aquí tenemos una pregunta muy interesante que creo que nos va a servir para hacer un buen cierre de la actividad del día de hoy, no sin antes recordarles que pueden en la página web del Centro de Derechos Humanos de la UCAP consultar este documento que está abierto para suscripciones y el cual va a estar disponible a partir de la tarde de hoy. Daisy Martínez. Y esta es una pregunta que quisiera que todas las personas que han intervenido en el foro tengan alguna respuesta. Daisy Martínez nos plantea, ¿qué impacto se espera tener con este decálogo en la sociedad venezolana a pocos días del proceso electoral sin garantías democráticas? ¿Cuál es el mensaje en el contexto de estas votaciones del próximo domingo? Quisiera darle la palabra primero a Carlos Correa para que conteste esta pregunta y así ir sacando cada una de las impresiones de los ponentes sobre este planteamiento muy importante que nos hace Daisy Martínez. A ver, un poco el planteamiento, yo intentaba responderle a Daisy antes diciendo que esto no se ve en relación a lo de la próxima semana porque los desafíos son muy gruesos. Alguien decía aquí, Selena colocaba promover una cultura ciudadana. Yo creo que tenemos que sacar las reservas que tenemos cada una de las personas, organizaciones, individuos, lo mejor que tenemos para tratar de construir procedimientos, dinámicas que de alguna manera nos ayuden a mejorar el país. Por supuesto que esto es un desafío para el conjunto de la sociedad venezolana. La sociedad civil venezolana no es mejor ni peor que sus partidos políticos, es decir, no es un problema de que, porque hay como esa visión de dicotomía. Nosotros creemos que tenemos que exigirle a los partidos políticos, a los líderes políticos. Muchos de ellos han hecho enormes esfuerzos, incluso esfuerzos con riesgo personal elevado, pero tenemos cada vez más que exigir un compromiso real y concreto. Yo recuerdo con Mercedes en una reunión en el Parlamento cuando estábamos discutiendo una ley de acceso a la información pública y temas de transparencia que tenía que ver con declaraciones de bienes. Entonces los diputados recién electos en el 2015 decían que eso no les tocaba a ellos. Entonces el problema es que a veces vemos la dinámica como que esto le toca a terceros. No, esto nos toca a nosotros en primera persona
Y después tenemos que construir una primera persona del plural, es decir, tenemos que invitar a otros a debatir y a tratar de que efectivamente construyamos una sociedad donde efectivamente estas cosas sean un eje claro. Yo creo que tenemos que poner centralidad al tema de la dignidad, a la necesidad de que los valores fundamentales sean los que estén y que eso sea lo que haga vida en lo público. ¿Es un desafío ingente? Sí. ¿Es fuerte? Sí. Yo creo, al igual que decía Merchi antes, intentas decirnos que no hay que hacer nada porque quieren desde el miedo, desde el temor, que nos resignemos. Y creo que esto es una invitación a no resignarnos, a tener una mirada estratégica, a tratar de construir una perspectiva que ayude. Yo a veces lo digo de manera, o sea, tenemos que estar dispuestos a hacer cosas por un país que quizás no veamos. Tenemos que hacer cosas desde los ideales más interesantes, más relevantes en función de que efectivamente este país tenga un destino de justicia y dignidad. Y eso pasa por entender que no es de corto plazo. Y por eso la dinámica de esta elección de esta semana, la consulta, son elementos importantes a tener una mirada mucho más, de un aliento mucho más largo, de una necesidad de ser cada día mejores, de ser cada día, hacer algo cada día para que efectivamente ese país que soñamos, que anhelamos, que queremos, desde lo mejor de cada una de las personas, desde lo mejor de cada una de las organizaciones, desde lo mejor del liderazgo político venezolano se puede hacer. Y eso pasa porque tengamos un debate franco, en confianza, entendiendo que no podemos considerar caer en la trampa de la polarización y el enemigo. Nosotros tenemos que entender que la diversidad es una riqueza y que creo que hay que debatir lo suficiente, lo que haya que debatir y tomar las decisiones para que efectivamente avancemos, aunque sea un pasito, en la dirección de ese país que soñamos para todas las personas que están en el territorio de Venezuela. Gracias, Carlos. Yo creo que en conexión con esta pregunta que nos ha hecho Daisy Martínez y que le pido a todos los ponentes que contesten, les pido revisen también la intervención de Josué Araque, que nos plantea la falta de conexión con la gran población del proceso del 6 de diciembre y de la consulta que está siendo planteada por la Asamblea Nacional. Pero quiero darle la palabra entonces ahora a Marisabel Rodríguez para que nos pueda comentar su respuesta sobre cuál sería el impacto de este decálogo respecto de las votaciones del 6 de diciembre. Adelante, Marisabel. Bueno, en principio, el objetivo de compartir estos principios que son comunes es precisamente colaborar a generar esa conexión, esa ausencia de elementos comunes, que eso impulse un proceso, como bien lo planteaba Rafael, un proceso narrativo que al final del día nos una sobre unas necesidades que son colectivas, que tenemos todos las mismas inquietudes y los mismos propósitos. Entonces, es una contribución, pero que depende de a quienes llegan, depende de quienes lo leen y de la capacidad que puedan tener estas personas de socializar, de hallarse y de relacionarse o verse identificados con todo esto. Nosotros como organizaciones de derechos humanos ciertamente no tenemos, no podemos, ni es nuestro papel, ni no es nuestro rol decirle a las personas lo que tienen que hacer. Es una construcción colectiva, es una construcción donde todos, organizaciones civiles, ciudadanos, partidos políticos, tenemos que contribuir, pensar, discutir, que no son procesos sencillos, no son procesos benevolentes en muchos casos, es decir, son procesos complicados, son procesos difíciles, pero son procesos necesarios, donde se exige o nos exigimos también, son procesos sociales, pero también son individuales. Hay muchas inquietudes conectando con este segundo planteamiento sobre, bueno, cómo llegar a la gente, uno conversa con ellos en la calle y no parecieran no estar interesados en esto. Lo que hay es que entender no solamente
intentar convencer, sino entender y tratar de ponerse en el lugar de la persona que pareciera no estar conectada, ¿no? Porque estamos en una crisis, la crisis más grave de nuestra historia contemporánea, una crisis social, económica, donde las personas resuelven su vida y sus necesidades individuales. Pero resulta que esas necesidades individuales también están conectadas con necesidades colectivas, son las mismas en distintos sectores. Entonces hay que entender e intentar conectar precisamente a partir de esa carencia, a partir de esa necesidad. Eso creo que sería un poco como la intención de este documento y que levante procesos no solamente colectivos, sino individuales. Es decir, no podemos exigir o no podemos promover una dinámica colectiva si como individuos no estamos conscientes de su necesidad o al menos no nos mueve una carencia que me una con mis vecinos o me una con mi comunidad. O sea, es un proceso también individual y la idea es generar algún tipo de incentivo para que las personas puedan identificarse. Gracias. Muchísimas gracias, Marisabel. Por supuesto que en la misma línea quisiera pedirle entonces a Mercedes de Freitas que nos diese su opinión sobre qué responder a esta pregunta. Bueno, mira, esa pregunta yo creo que todos nosotros nos la tenemos que hacer. Es decir, cada uno de nosotros tiene que proponer cómo hacer. Si cada uno de nosotros está preocupado porque un determinado tema no está funcionando, ¿por qué nosotros no decimos, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Creo que esa es la mejor respuesta. No esperar entonces a que sea otro el que resuelva todo. Si en el caso de la consulta, si sabemos que existen tantas dificultades de comunicación, si existe tantas limitaciones de todo tipo para que haya promoción desde el grupo de partidos políticos que está promoviendo la consulta y a nosotros nos parece que debería mejorarse, bueno, ¿cómo me convierto yo en factor de multiplicador de la información, en generar los espacios de discusión? Cada uno de nosotros, no tenemos que esperar que otro resuelva, ¿no? Hay veces que nosotros estamos acostumbrados a una Venezuela en donde pues, el liderazgo político era responsable de una cantidad de cosas y nosotros no. Nosotros, lo social y político no era nuestra responsabilidad, ¿no? Pues yo creo que no. Yo creo que hay que llegar el momento en que lo construimos todos para todos tener derechos, ¿no? Para todos poder tener las posibilidades de proponer cosas distintas, de crear más espacios. Yo creo que esa es la única respuesta que yo podría dar. No me atrevo a generar una propuesta para que el otro haga, para que el liderazgo debe hacer, los partidos políticos deben hacer. Vamos a ver si nosotros mismos podemos hacer, y en el caso en que sean tareas que le corresponde por una obligación legal al poder, o sea, al gobierno, al Estado, ahí sí nos convertimos en entes que exigen. Pero bueno, también ver qué es lo que puedo hacer yo para mejorar cada uno de los elementos. Eso, perdón, pero esto no, yo no creo, no tengo otra respuesta. Muchísimas gracias, Mercedes. Ahora quiero darle la palabra a Rafael Uzcategui para que pueda cerrar esa pregunta y luego tengamos unas palabras finales del padre rector sobre este tema. Gracias. Bueno, yo en principio, para complementar lo que han dicho mis colegas, yo creo que es el momento de escuchar el liderazgo social y político, de escuchar a la población. Uno de los problemas que tiene ser un influencer en redes sociales y tener 3 millones de seguidores y pensar que a partir de allí tú puedes construir comunicación, es que generalmente ese tipo de comunicación a ese nivel es bastante unilateral, ¿no? Y yo creo que hay que escuchar lo que la gente tiene que decir para intentar tener una mayor empatía con sus problemas, con sus dilemas del día a día. Y a partir de esos dilemas, entonces construir. En segundo lugar, yo creo que también hay que construir espacios de confianza. La confianza es algo que el gobierno ha trabajado bastante para que se pierda en este país, ¿no? Para que los adjetivos y la separación sean lo que estén presentes dentro del campo democrático.
Y en este sentido, lo vinculo con el otro tema de interrogación que tiene que ver, bueno, ¿para qué sirve esta iniciativa en el marco del próximo proceso electoral del 6 de diciembre? Creo que una de las cosas que nosotros planteábamos hace tiempo, el liderazgo político, era que, bueno, el 6 de diciembre y el 12 de diciembre eran momentos, eran momentos de un proceso. Y bueno, ¿y qué era lo que venía después del 6 de diciembre o del 12 de diciembre o del 5 de enero, o cualquiera de las fechas que nosotros queramos establecer? Bueno, ya nosotros estamos promoviendo algo para el día después, ¿no? Que es estas tareas, en la construcción de esta narrativa, de este discurso, a partir de esta propuesta, que esto sirva como un proceso de reencuentro y de cohesión y unificación entre los diferentes sectores del campo democrático, que son varios, ¿no? Y intentar restablecer esos puentes que se han dinamitado en los últimos días a partir de la áspera discusión sobre si participar o no participar. Así que yo diría que cualquier estrategia es legítima en sí misma. Claro, la pregunta es cuáles son las estrategias que son eficaces, ¿no? Y cuáles son las estrategias que son diferentes a lo que ya hemos hecho en el pasado, que ha tenido resultados conocidos por todos. Así que yo creo que sigo insistiendo en que esto es una oportunidad, y yo creo que ya nos pone entonces una tarea para el día después, ya es una tarea para el día después, para intentar contener esa sensación de desasosiego que seguramente va a haber a partir del 5 de enero del año que viene. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Rafael. No crean que no hemos visto las otras preguntas que están acá. Por ejemplo, una que ha hecho Yolimar Arellano, una intervención que ha hecho Alexandra Alexander, Nelson Freites también ha hecho otra intervención, y otras que tenemos en la lista. El detalle es que el tiempo es muy riguroso. Debemos cerrar este evento a las 11 de la mañana. Y por eso yo quisiera darle el pase al padre José Virtuoso para que pueda hacer una reflexión final en torno a esta pregunta que nos pareció muy interesante de Daisy Martínez. Y no quiero despedirme sin antes invitarles nuevamente a revisar este documento, a divulgarlo, porque este documento ha sido hecho en torno a la columna vertebral de Venezuela como nación, que actualmente es la Constitución de 1999, en donde se establece la primacía por el respeto y garantía de derechos fundamentales, es decir, de derechos humanos. Esa es realmente la columna sobre la que deben orbitar todas nuestras actuaciones, bien sea que seamos funcionarios públicos o bien sea que seamos civiles. Le doy la palabra al padre José Virtuoso, quien tiene la intervención final de este foro. Muchísimas gracias tanto a todos los panelistas como a los que han permanecido en la discusión. Digamos, divido mi participación en dos momentos. Una para la respuesta a la pregunta, digamos, que están sobre la mesa, y luego pensando un poco en el futuro, hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? Lo primero tiene que ver las próximas elecciones del 6 de diciembre, este proceso que está convocado para realizarse el domingo próximo para la elección de una nueva Asamblea Nacional. Comparto el conjunto de cuestionamientos que se han hecho a nivel nacional e internacional sobre este proceso, que yo diría uno lo puede resumir en tres grandes aspectos. Uno, la manera como fue designado el Consejo Nacional Electoral, prácticamente a través de un secuestro de esa decisión en manos de la Asamblea del Tribunal Supremo de Justicia a instancias de el partido oficial,
de tal manera que un proceso que se venía desarrollando normalmente, según lo estipulado en la ley y en la Constitución, en el seno de la Asamblea Nacional, fue tomado abruptamente de allí y decidido de manera arbitraria, creo yo, en la Asamblea, en el Tribunal Supremo de Justicia. Sin mayor participación, excluyendo a todos, etc. Y como digo, un proceso que se venía desarrollando de manera natural en la instancia correspondiente con la participación de todos los actores políticos, porque a veces estas cosas hay que subrayarlas. Este es un hecho muy grave, porque en definitiva la designación del Consejo Nacional Electoral tiene que ser fruto de un acuerdo de las fuerzas políticas, todas ellas. Al haber sacado esa decisión del Congreso, del Parlamento de la República, y haberlo decidido, ¿cómo se decidió? Bueno, pues simplemente dejaste la conformación del órgano rector del proceso electoral en manos de un grupo que evidentemente representa a una parte de las fuerzas políticas del país. Y entonces ya le quitas confianza y le quitas legitimidad de base al proceso. El otro gran tema tiene que ver con todos los cambios que ha habido en la normativa electoral, bueno, que efectivamente hechos además fuera en la instancia que corresponde, que es la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia otorgó una serie de prerrogativas a ese Consejo Nacional Electoral para esos cambios, y son unos cambios que tergiversan fundamentalmente también la representatividad en varios aspectos que es largo relatar ahora. Y el tercer aspecto tiene que ver en cercenar la participación, es decir, conjuntamente a este conjunto de decisiones, bueno, también se decidió sacar de juego a varios partidos políticos, bueno, secuestrando sus símbolos, secuestrando sus directivas, bueno, lo que tiende a dejar por fuera a una serie de actores muy importantes de la participación y a la vez generar unas confusiones muy fuertes en el electorado. En estas condiciones, pues evidentemente la comunidad internacional aliada a los cambios democráticos en el país ha cuestionado estos procesos y también lo ha cuestionado buena parte de la sociedad venezolana, sus actores, etc. ¿Qué es lo más importante que yo creo que ha pasado aquí? Bueno, que se ahora ha dado de manera más profunda la confianza en el voto. Cada vez más los venezolanos vamos sintiendo que el voto deja de tener la efectividad necesaria para provocar esos cambios políticos que todos queremos por la vía democrática. Y oblicuamente también va haciendo perder la fe en la democracia, como la fe, la creencia, la valoración de la democracia como la forma de proceder como Estado, como sociedad, bueno, para resolver nuestros conflictos fundamentales. De tal manera que, como muy bien dice hoy en un comunicado la Conferencia Episcopal que acaba de sacar, bueno, evidentemente estas elecciones del 6 de diciembre no hacen más que profundizar el tremendo, la crisis política, profundiza la desconfianza en la representación política, en la manera de designar una representación política que efectivamente exprese la diversidad de la sociedad. Y por eso, bueno, vamos a tener lo que se espera, una abstención importante en ese proceso, que no es porque nadie lo haya decretado, es decir, no es una abstención que nace porque los partidos de oposición llaman
a la abstención, sino es una abstención que brota de, bueno, el que la gran mayoría de la sociedad que quiere cambio no encuentra que ese sea un mecanismo para tener una Asamblea Nacional que efectivamente represente sus intereses. Evidentemente habrá una participación allí, no es el momento de estar diciendo cuánto es el porcentaje, pero que evidentemente será un porcentaje que a todas luces pone de manifiesto este alejamiento de la población venezolana ante esa convocatoria. Al mismo tiempo se ha convocado una consulta por parte de la oposición, una consulta que evidentemente tiene otros efectos, no es precisamente el efecto jurídico inmediato que puede tener una elección, pero evidentemente tiene un significado político. Es una iniciativa enmarcada dentro de lo que señala la Constitución y evidentemente es un canal también de expresión política que está abierto allí. Lo terrible de esta situación es que nosotros vamos a tener el 5 de enero, bueno, vamos a ir a la instalación de una nueva Asamblea Nacional sustentada en un proceso electoral cuestionado, donde la participación electoral ha sido muy alta, probablemente generando una sensación de que la situación política tiende a profundizar en su crisis y que los cambios democráticos se alejan cada vez más. Por eso es tan importante, y aquí entro en la segunda parte, esto que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo hoy. Lo estamos haciendo hoy porque creemos que la respuesta a esta grave crisis política que se va a profundizar más a partir del domingo que viene, tiene que ayudarnos a mirar hacia adelante. Y por eso este documento lo que pretende es, primero, marcar el norte. Los venezolanos no podemos cejar en nuestro esfuerzo de exigir el derecho a vivir en democracia concebido integralmente dentro de las características que aquí hemos señalado. Por eso queremos difundir este documento, pónganlo en sus páginas web, háganselo llegar a los demás. Aquí en la universidad estará presente tanto en la página web del Centro de Derechos Humanos, también en la página web de la universidad. Al final del documento hay un link para la suscripción. Queremos tener este documento allí con la idea de que se conozca, etc. Ese documento va a ser acompañado de una campaña. Queremos difundir este documento de una manera a través de otras vías comunicacionales que facilitan la transmisión de su mensaje. Lo queremos hacer, eso va a ser a partir del mes de enero. Evidentemente, tanto el documento como la campaña lo que pretenden es generar discusión. Por lo tanto, bueno, desde el Centro de Derechos Humanos, las organizaciones que han estado involucradas en esta iniciativa, trataremos de generar una serie de debates, foros, encuentros con distintos grupos interesados que permitan profundizar esta línea de acción. Y tercero, lo más importante, esto tiene que generar acciones. Y las acciones tienen que ver en política, sobre todo, bueno, con el debate político. Hay que entrar en discusión con el liderazgo político, todas las tendencias. Hay que ayudar a redefinir esa narrativa, hay que construir esos mecanismos de acción. Evidentemente comenzamos, el interlocutor natural de esto son los líderes, son los partidos, pero también, y le queremos dar un énfasis fundamental a la sociedad civil. Venimos diciendo hace tiempo, es la hora de la sociedad civil. Hay que reconstruir esta sociedad de abajo hacia arriba. Por eso parte de todo el esfuerzo que queremos hacer es también generar muchas iniciativas. Como muy bien nos señalaba allí Mercedes, en este pacto contra la corrupción. Bueno, ojalá se pueda generar un gran pacto social en torno a la exigencia del derecho de vivir en democracia y desarrollar miles de iniciativas ciudadanas en ese camino. Bueno, esto es un proceso, evidentemente que se toma su tiempo, pero esa es la intencionalidad.
Bueno, muchísimas gracias, agradecido con todo y se nos acabó el tiempo.